Muy buenas, saludamos a nuestros hermanos, amigos, una vez más a través de este medio. Realmente una alegría poder llegar a cada familia, a cada hogar y poder ministrar palabra de Dios. En esta oportunidad el sermón que queremos ministrar es que Dios nos vio a nosotros primero. Es una realidad, a modo de introducción pienso en lo que dice la Biblia referente a nuestro Dios. Los ojos de Dios están sobre la tierra, el Espíritu de Jehová moviéndose sobre toda la tierra. Cuando leemos Génesis dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Es indudable que nuestro Dios sigue siendo el mismo. La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces es una realidad que Dios siempre está mirando a sus hijos. Considerando esto, lo llevo a la palabra. El texto central para el día de hoy es Ezequiel capítulo 16, pasaje 6, dice: y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. 2 veces repite la palabra vive, ¿no? Pero quiero rescatar 4 pensamientos referentes a este texto bíblico. Lo primero que quiero que usted entienda, mi estimado hermano, amigo, que saber que Él pasó junto a nosotros. El texto bíblico es bien claro, pasé junto a ti. Es decir, tenemos que entender que Él es el que nos buscó a nosotros. Él nos miró a nosotros. Aún más dice el Señor Jesucristo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pensando en esto me voy al libro de Éxodo, capítulo número 3, pasaje 7, dice, dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hay una realidad entonces que no fuimos nosotros, sino que Él fue el que oyó, Él fue el que vio. Y aún más la Biblia nos habla en ese capítulo 3 del libro de Éxodo, que Dios le dice a Moisés, he descendido para ver, para escuchar. Y creo que esto sigue siendo nuestro Dios. ¿Por qué hablo esto? Porque quiero que usted sepa que Dios a nosotros nos eligió y Él nos llamó a nosotros. Y quiero contar un testimonio a modo de ilustración basado en esto, ¿no? El testimonio de Norca. Es una joven, hoy ya estimo debe ya haber pasado sus 15 años, ya debe ser una señorita, pero esta era una bebé que allí en Perú, en Ayacucho, dice que una niña estaba pastoreando sus ovejas, sus cabritos, y a lo lejos vio como un muñeco. Pensó que era una muñeca, va allí, se encuentra con una bebé que estaba envuelta en la camisa, supuestamente de sus padres. Había nacido allí en ese lugar, la habían abandonado, estaba morada, sin aliento de vida, rápidamente se denunció y Norca fue a parar al hogar Casa Luz que ministra nuestra hermana María Clara. Realmente es un testimonio largo, precioso, pero yo quiero traer este testimonio porque es similar a lo que estamos hablando basado en el texto bíblico de Ezequiel. Te vi junto al camino. Dios vio a Norca, que fue abandonada por su papá y por su mamá. La Biblia dice, aunque padre y madre te dejaré, con todo yo no te abandonaré, dice Jehová. Animarte en este día a saber que Dios te vio y Él no te ha dejado. Pensando en Norca hoy, Norca es una bendición porque los padres adoptivos que la tomaron desde allí, desde Estados Unidos, vinieron, la adoptaron, la llevaron y como causa de esto su papá y su mamá armaron una ONG de padres adoptivos y cada tanto viene al hogar Casa Luz a levantar el edificio, a traer dinero para ayudar a los niños que fueron rescatados de la misma manera que Norca. Este es el mensaje que queremos dar en este día, así como Dios un día te miró a ti, un día el Señor te vio en tu sangre, hablando del pecado, hablando de la muerte, Él te vio y al haberte llamado te resucitó. Pablo el apóstol dice que estamos muertos en delitos y en pecado, pero una vez que venimos a Cristo somos resucitados en el Señor. Hablando de este pensamiento, lo segundo que quiero decirte, lo más importante es que Dios te vio y que no diga lo que dicen muchas personas,
Dios no me ve. He oído en mis años como pastor gente que piensa, Dios no me ama, Dios mira mis pecados y esto me lo merezco, aquello me pasa por lo otro. No es así, mi estimado hermano, amigo. Es muy clarito San Juan capítulo 3, pasaje número 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado, ahí está, a su Hijo. Y creo que esto es algo para nosotros importante, que Él nos vio en nuestra condición, sin importar lo que hayamos hecho, Él nos volvió a rescatar. Así que quiero que sepa que Él te ha mirado y sus ojos están puestos sobre tu vida. Pensando en lo que estoy diciendo, es entendible que Él sale como el buen pastor. Jesús habló de la parábola de las 100 ovejas. Él habló que cuando contó sus ovejas había 99, faltaba una. El buen pastor salió a buscar la oveja que se había perdido. Y la Biblia dice que la encontró allí lastimada, muerta de frío, y la palabra dice, la cargó en sus hombros. Este es nuestro Dios. Cuando Él nos buscó, cuando Él nos miró, Él nos rescató. Y seguramente, mi estimado amigo y hermano, aunque la vida te esté golpeando, aunque estés pasando momentos difíciles, estás sobre los hombros del Señor. Él te miró y no para abandonarte. Y quiero llevarlo al texto bíblico de Juan. Juan dice la palabra en el capítulo número 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, pasaje número 48. Le dijo Natanael, Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, dice el Señor. Ahí venía Natanael. Cuando el Señor lo ve a Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se asusta, dice, ¿de dónde tú me conoces? Y el Señor le dice lo que en este día el Señor te dice a ti. Antes que te llamara, antes que te buscara Felipe, ya te había visto debajo de la higuera. Dios nos ve. Él primero nos vio a nosotros. El texto bíblico que tenemos como sermón dice la palabra, pasé junto a ti y te vi. Y yo sé que Dios a muchos de nosotros en la vida nos ha mirado, en nuestra aflicción, en nuestros dolores. ¿Qué decirle, mi estimado? Amo a Dios porque yo sé que un día el Señor me miró. Yo sé que un día Dios respondió a la aflicción de Éxodo capítulo 3. Dios te está llamando, Dios tiene los ojos puestos sobre tu vida y te está llamando a que puedas recibir este toque que solamente viene de parte del Señor. Siguiendo con esta línea de pensamiento, lo tercero que quiero decirte, según el texto bíblico dice, te vi en tu sangre. Mi estimado, y aún dice, estaba muerta, porque la palabra dice 2 veces, vive, y como decíamos hace un momento, la Biblia nos habla en el libro de Romanos, consejo que le doy, lea el libro de Romanos. El libro de Romanos nos dice que no hay uno que no haya pecado, que todos estamos muertos en delitos y en pecados. Pero la Biblia nos habla, capítulo número 5, capítulo número 6 del libro de Romanos, y nos habla la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, el perdón de pecado. Dice el texto bíblico, te vi en tus sangres. Mire, mi estimado, lo único que puede hacer el pecado es ensuciarnos y matarnos espiritualmente. Y la verdad que la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha mirado. Y por eso hoy nosotros, ¿cuál es este pueblo? ¿Cuál es este texto bíblico de Ezequiel 16? Pasé junto a ti y te solté la palabra, vive. Dios nos ha resucitado y hoy tenemos vida en el Señor. Considerando esto, quiero decirte que este es el efecto que produce el adversario. La palabra es bien clara. El Señor dice a través de la palabra que Él vino para matar. Vino para destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Así que el único que produce el efecto de la muerte de la suciedad es nuestro adversario, Satanás, el adversario nuestro. Pensando en esto, me fui a pensar en el Gadareno. ¿Qué lo llevó al Gadareno a tanta locura? ¿Qué le pasó al Gadareno, que era un muchacho normal, un niño que nació normal, se crió en una familia y de repente enloqueció? Entre medio de los sepulcros era su vivienda. Era un loco que no lo podían sujetar ni con cadena ni con grillo. Era temeroso.
¿Qué le pasó? Obviamente el pecado lo fue llevando a esto. Hoy vemos la sociedad enloquecida, opresionada, con rasgo de violencia, gente que mata sin piedad, no les interesa golpear a un anciano, no le importa maltratar a una anciana. Este es el fruto del pecado. ¿Cuál es el gadareno? Considerando esto, me fui también a Nabucodonosor. La Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 4, pasaje número 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? El orgullo de Nabucodonosor. Nuestro orgullo nos mata, nuestro orgullo produce tantas cosas. Dios te ve, pero dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Motivarte en este día a saber que Nabucodonosor terminó en la locura cual el gadareno, y cual muchas personas que han sido miradas por el Señor, rescatadas por el Señor. Y qué decirle a aquellos amados hermanos que por diferentes motivos se apartaron de Cristo, que volvieron a sus andanzas antiguas. Quiero recordarte lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando el espíritu sale del corazón, anda por lugares buscando donde posar. Cuando no lo halla, vuelve y dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero que dice el texto bíblico, toma 7 espíritus peores que él. Y el estado de esa persona, cual el gadareno, cual Nabucodonosor, es peor que el principio. Dios te ha mirado, Él te ha rescatado y ha soltado palabra de vida sobre ti. Vuelve al camino del Señor. Creo que este es el tiempo donde tienes que saber que nadie tiene compasión. Nadie, solamente el Señor. Recurrir rápidamente al Evangelio de Mateo. Capítulo número 9, pasaje 35. Dice la Biblia, recorría Jesús las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Y dice la Biblia, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión, él siempre mira, al ver a la multitud tuvo compasión porque estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Invito a la iglesia en este día que tome conciencia. Tienes un hogar, tienes una familia, estás disfrutando de la paz de Dios. Hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que tenemos que pasar cual el Señor, porque la iglesia es la que tiene que pasar junto al camino, hablarle al que está muerto en su sangre, levantar al que está caído. Es lo que el Señor nos ordena, rogar al Señor de la mies, dice, porque ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Mi estimado, para ir cerrando, la Biblia dice que el Señor lavó, porque la palabra dice, nadie se compadeció de ti, nadie cortó tu ombligo, nadie te lavó, nadie te cubrió con sal, el enjuague que tenía que ser para sacar toda esa sangre de ese cuerpo. Acuérdese que hoy tenemos antisépticos, tenemos toda clase de elementos que permite a un recién nacido estar bien libre de todo germen. En aquel entonces se utilizaba mucho la salmuera para poder lavar, higienizar al pequeño, porque era el pensamiento que ellos tenían. Entonces Dios dice, nadie se compadeció de ti, pero yo te lavé, yo te limpié, te puse una faja, realmente la cobertura del Señor. Así que, mi estimado, yo creo que usted tiene que pensar que nadie tiene compasión, pero sí el Señor tiene compasión de nosotros. Dios nos ha dado, nos ha lavado por su sangre, nos ha purificado por el Espíritu Santo y también, mi estimado hermano, la Biblia dice que Él nos ha llamado y la palabra habla en el libro de Romanos, capítulo número 8, que no hay condenación para los hijos de Dios. La palabra dice, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos, los que son conforme a su propósito, son llamados. Aquí la Biblia nos habla justamente en el pasaje 28 del capítulo 8 hasta el 30, que no hay condenación para los hijos de Dios. Entonces estoy finalizando diciéndote en este día, mi estimado hombre y mujer de Dios, Él puso sus ojos sobre ti. Él te llamó a su camino, Él te escogió, Él dio y te da la oportunidad de tener una vida diferente, lejos de toda condenación. Y lo más maravilloso, quiero que sepa que los ojos de Dios están puestos sobre tu vida,
sobre tus hijos y sobre todo lo que Dios te ha dado. Ahora depende de ti ponerte bajo el refugio del Señor. La palabra dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. Entonces, mi estimado, motivarte en este día para que te aferres a Dios. No tengas temor, suelta la palabra. Ten cuidado del virus que hay en la sociedad, pero no tengas temor. Confía en el Señor. La Biblia dice en el Salmo 91, ni plaga tocará tu morada. Tienes que saber que Dios te está mirando, en lo bueno y en lo malo también. Tenemos un momento de oración para bendecirle y esperar que la palabra de Dios llegue a su corazón. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias y pedimos en esta hora que cada familia que está oyendo la palabra, cada hogar que está sintiendo el mensaje en su corazón, llámalos al arrepentimiento y a gratitud, sabiendo de que en ti tenemos perdón de pecados. Señor, nos cubrimos con tu sangre y bendecimos a la iglesia y a los amigos, y que muchos vuelvan nuevamente a reconocerte a ti, Padre. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea sobre sus corazones. Nos vemos en la próxima. El Señor le bendiga mucho.